¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Una de las cosas más insólitas que he visto de los hechos públicos es el apriete de Bullrich a Messi. ¿Cómo se lo permite? ¿Por qué lo hace? Ya es cuestión de llevarse todo por delante. El otro día entró al Senado como si fuera la dueña del país. Le paró el carro Victoria Villarroel, que se pueden imaginar no nos es nada simpática. Pero en esa jugada estuvo muy bien, la paró en seco. Le dijo, pará un poquito, ¿quién sos? Bueno, ella siente que es una personalidad ya incontrastable, que donde pasa nadie puede confrontar con ella. Y ahora se mete con Messi. Messi no ha intervenido porque no tiene que intervenir. Son miles de jugadores argentinos que no han dicho una palabra sobre el diferendo de Milei, Clarín y Tapia. Y ella lo quiere meter, dice, bueno, vamos a ver, estas son más o menos sus palabras, las van a escuchar otra vez ahora. ¿Qué pasa con Messi? ¿Por qué no está diciendo nada? ¿Por qué no se mete? ¿Se va a meter o no se va a meter? Está empujándolo, imponiéndole que se convierta en partícipe también de una pelea que tiene un trasfondo mafioso, porque Clarín confronta con Tapia particularmente porque no quiere que le quiten el fútbol de la B. Trasfondo político, porque Milei vio que había una posibilidad de tirarse a la pileta acompañado por Clarín, o acompañando, mejor dicho, a Clarín, contra Tapia por el tema de las sociedades anónimas. Es decir, un fenómeno de mafia, de política, con muy poco de lo que llamamos fútbol en realidad. Frente a este tema, Bullrich dice, ¿por qué no se mete Messi? ¿De qué lo acusa a Messi? De ser amigo de Tapia. No creo, por una cuestión generacional, que sean tan amigos.
Personas que se respetan, que se han abrazado en momentos gloriosos para la Argentina, en Qatar, por ejemplo. Y como todos saben en la selección, los que juegan, los que dirigen, que Tapia fue fundamental, decisivo en todo sentido, para que las cosas ocurrieran como se dieron en el Mundial de Qatar. Es un tipo, en el ámbito de la selección, muy respetado. Lo respeta Scaloni. El próximo sería Scaloni para Bullrich también, porque Scaloni no dice nada. O no dice nada porque no tiene nada que ver. Así fueran amigos de Tapia, o si fueran enemigos. Este es un tema de la mafia de Mañeto, queriendo el fútbol que no le quiten nada, que no le toquen nunca nada. Punto 1. Punto 2. Un chirolita que lo es de Trump, pero también lo es de Clarín, aunque estén en esa supuesta discusión de la entrega de Telefónica de Argentina. Y en este marco, ya pasándole por encima a todo, la tenemos a Patricia Bullrich diciéndole a Messi: vamos, metete en el tema, participamos también, habla en contra de Tapia. ¿Qué tenés a favor de Tapia que no decís nada? Todo esto está en el discurso de esta impresentable mujer, posiblemente, para quien les habla al menos, pero supongo que representa a mucha gente, lo más desagradable que tenemos entre las personas públicas del país. Desde que el Cachivache asumió la presidencia de la República, se perdieron 280.000 puestos de trabajo registrados. Simultáneamente con esto, una enorme cantidad de empresas han cerrado. El promedio actual es que 26 empresas por día cierran en la República Argentina. Estamos frente a un desastre de la economía nacional donde no hay consumo y por lo tanto ninguna receta económica es mágica, ni puede producir ninguna consecuencia favorable, ni mover ninguna palanca de la economía, porque el consumo que no se produce es porque el salario no alcanza para producir ese consumo. Si le sumamos la cesación de trabajadores que se han perdido en trabajos registrados, que era la cifra que recién le dábamos, a lo que está ocurriendo con la caída de 26 empresas por día que desaparecen de la economía nacional, el panorama es de absoluta gravedad desde que el liberalismo se hizo cargo del gobierno nacional. Milei, un embustero que no solamente engañó a gran parte de la población argentina, sino que sigue sosteniendo que parte de esa sociedad le siga creyendo el embuste de alguien que dijo que era un fenómeno haciendo economía con plata o sin plata. Y vimos que de las dos formas ha fracasado su receta, porque no hay consumo, porque no hay trabajo, porque no hay empleo y porque los únicos que ganaron fueron los de la timba financiera, del carry trade y de toda la especulación bancaria que podemos conocer. Frente a esto, la única solución mágica, entre comillas lo de mágico, que tenía en el momento de crisis es tocar el timbre del endeudamiento. Uno más de los tantos cachivaches que el país tuvo con el pensamiento liberal y que nos llevaron derechito al Fondo Monetario Internacional. Empezamos allá en el 55, cuando en épocas de la fusiladora, Raúl Prebisch y el radical Eugenio Blanco nos hicieron socios del Fondo Monetario, lo que Perón nunca quiso hacer y que estos personajes nos llevaron para comenzar la ceremonia del endeudamiento. Frondizi tomó el primer endeudamiento de $200.000 y hasta el día de hoy no se paró con esa cadena infame de una deuda que no deja pensar, pero que además es mentirosa, es tramposa, se cobra una deuda sobre número fantasma, que ya en su momento Alejandro Olmos lo denunciara, la deuda fraudulenta con la que se ha instalado un endeudamiento argentino inflado, inventado y, por sobre todas las cosas, perteneciente a una gran estafa internacional. Estamos ante un país que tiene todas las riquezas habidas y por haber y que faltan desarrollarse y que tenemos problemas de empleo en donde está todo por hacerse. Y entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que son destructores
ideológicos de todo lo que sea nacional y son corredores desesperados como perritos falderos para ponerse al servicio del capitalismo foráneo y, si se puede, también considerarse una estrella más del pijama del gordo transpirado del norte. Esta situación inédita, insólita, increíble, en que nos metió el voto ciudadano que le respaldó a Milei, incluso en la del medio tiempo, cuando volvió a votar a sus candidatos, nos hace repensar la sociedad argentina y nos hace preguntar si en serio la sociedad nuestra sabe de qué se trata o si su antiperonismo visceral lo hace votar a cualquier cachivache con tal de no votar a ningún peroncho choripanero. Porque esta deducción es la que uno saca cuando se pone a analizar que hasta los mismísimos representantes del campo ganaron mucho dinero con los que cantaban la marchita, no tenían ningún problema, las rutas llegaban al campo, no como ahora que están abandonadas a la buena de Dios porque ha desaparecido Vialidad Nacional por arte y magia del presidente liberal, y entonces cuando quieran sacar su producido del campo se van a encontrar con rutas poseadas que nunca más van a ser reparadas. Esta realidad en que nos están metiendo todos los días el inventor de la casta, porque el verdadero castor es él, este impresentable presidente argentino que tenemos que soportar porque así lo ha decidido la mayoría de la ciudadanía, nos va a poner en un extremo de tal magnitud, con tanta dificultad para poder salir, que todo lo que haya que reconstruir nos va a llevar más de una generación. Milei, como decimos siempre, va a chocar la calecita. No ha hecho una sola cosa a favor del empleo y de la producción. Al contrario, 280.000 puestos registrados de trabajo se perdieron desde que él asumió la presidencia de la República. Ni hablar de los que deambulan con el trabajo alternativo, que ya no saben de qué forma buscar recuperar el dinero perdido. Simultáneamente con esto, las tarifas que aumentan constante y permanentemente metiéndose en el bolsillo de todos los trabajadores con aumento de la luz, del gas, del colectivo, del subterráneo, de todos los servicios de transporte y de todos los servicios públicos. Y entonces el gas, la luz, el agua, todo lo que hace a la cuestión de todos los días aumenta, pero el salario no. Y no hay consumo. Y entonces los comerciantes tampoco pueden vender, y entonces hacen una rebaja tan insólita que van en contra ya no de la inflación, sino que están de retra con la inflación, van debajo de los precios antes de haber empezado el primer precio, que después subió por el acuerdo que hace cada comerciante con su mercadería por la inflación que reina en el país. ¿Y qué hicieron? Lo bajaron a los costos originales y tampoco venden. Y no se vende porque la gente no puede terminar de resolver con su salario lo que tiene que hacer, que es vestirse, los remedios, la comida, y entonces allí empieza el gran dilema nacional. No hay economía que funcione si no hay consumo. Y en la Argentina no hay consumo porque hay recesión. Y entonces La Baña escondió los números de la recesión y dibujó, para macanearle a la sociedad, números ficticios acerca de cuál es la realidad de la economía nacional en esa entidad que supuestamente debe dar datos oficiales. Todos están embarcados en el embuste, todos están jugando la gran mentira, pero esto, de una forma o de la otra, va a terminar transformándose en un boomerang, le va a explotar en sus propias manos, y esto va a pasar en cualquier momento. Y ahora, ante la proximidad de las fiestas, veremos cuál es la situación social que se va a vivir, donde mucha gente no tiene, no para una comida especial, no tiene para la comida de todos los días y está jugando con sus tarjetas de crédito para poderse alimentar. Hay una cesación de pago de estas tarjetas a la hora del vencimiento y los banqueros están preocupados también con eso. La situación argentina, más allá de que se hayan pedido 280.000 puestos registrados con Milei, es caótica.
la industria nacional ha sido castigada. La libre importación termina de destruir a las industrias argentinas y todo se hace ante una supuesta tranquilidad donde la dirigencia política parecería estar en otra cosa y la dirigencia sindical está demasiado callada. La Argentina está al borde de un colapso impensado e inimaginable. Estamos avisando con todo el tiempo suficiente para que después no digamos que fuimos sorprendidos. Vamos derecho a la hecatombe. La corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que investiga la justicia del juez Casanelo, del fiscal Franco Picardi, contra las cuerdas, novedades y una declaración de importancia. Ariel Sack, buenas noches. Buenas noches, Gato. El primer imputado que rompe el pacto de silencio que había entre los acusados por la causa Andís. Se trata de Roger Grant, que era coordinador de gestión de urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de la Discapacidad. Estamos hablando de un hombre que dijo que cumplía lo que le decía Daniel María Garbellini, que era el número 2 de la Andís. Apuntó directamente para arriba. No negó haber sido parte del esquema de corrupción. Más bien lo que dijo es: yo cumplía órdenes. Y estas órdenes que le daba el número 2 de la Agencia Nacional de la Discapacidad tenían que ver con a qué proveedores había que llamar y a qué proveedores había que permitir cotizar para luego indicarle a qué proveedores había que adjudicar. Esto quiere decir que las competencias, y lo pongo entre comillas, de precios estaban completamente amañadas. Lo que dijo Grant corrobora la hipótesis de la Fiscalía, la hipótesis de la investigación, que había un esquema de corrupción en el que ya estaba decidido quién iba a competir, quién iba a ganar y a quién se le iba a adjudicar la compra de medicamentos, y no cualquier medicamentos, los que se usan para hacer frente a las urgencias. Estamos hablando de personas que en algún caso tenían riesgo de vida. Esto es lo más grave de todo lo grave que implicó el robo a quienes necesitan los medicamentos que proveía o que provee la Agencia Nacional de la Discapacidad. Estaba todo armado desde afuera, estaba todo decidido, pero fingían una competencia. Y esto es lo que corroboró hoy con su declaración Roger Grant. Aquello que surgió primariamente de los audios de las conversaciones de Diego Spagnuolo y que luego fue paso a paso construyendo el fiscal Franco Picardi, en el día de hoy fue confirmado por un imputado que dijo básicamente que a él le daban la orden, a quién hay que llamar, a quién hay que permitir cotizar y finalmente a quién hay que adjudicar la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia, que en muchos casos son aquellos que se utilizan para hacer frente a urgencias. Urgencias en algunos casos de personas con riesgo de vida. Es el primer hombre que habla. Hasta acá todos se venían negando a declarar, algunos decían yo no cometí ningún delito, otros directamente no decían nada. Este hombre hoy no solo que declaró, sino que respondió preguntas por parte del juez Sebastián Casanelo y del fiscal Franco Picardi. Parece haberse roto el pacto de silencio y habrá que ver cómo avanza la investigación, que a partir de hoy seguramente también va a tener nuevas medidas de pruebas, porque este hombre aportó información que va a ser importante para el avance del expediente. Y esto ocurre el mismo día en el que la defensa de Diego Spagnuolo, ex titular de Andís, quien fuera también abogado del presidente Javier Milei, está pidiendo que los sobresean. En base, digamos, a algo que no es lo central del expediente y que no lo tienen incorporado al expediente, siguen insistiendo con que los audios son falsos, cuando la investigación de Picardi va mucho más allá. Y con la declaración de hoy, señores, no pueden seguir hablando de audios, que hablen de lo que se está
digamos, denunciando la sobredosis y la cadena de corrupción, Calvete incluido, ¿no? Lo pidió el abogado Mauricio D'Alessandro, que es hoy el representante legal de Diego Spagnuolo. Es un trabajo que hizo un perito de acústica forense que se llama Miguel Ángel de la Torre, es un español que se dedica a esto, y entre sus conclusiones lo que el hombre dice es que los audios de Diego Spagnuolo, las conversaciones que fueran grabadas, fueron editadas en algún punto, están recortadas, tienen interrupciones que no tienen que ver con el desarrollo continuo de la conversación, y todo eso es verdad. Nosotros ya lo habíamos dicho. Acá lo que se hizo, entre otras cosas, fue sacar la voz del interlocutor, que lo que facilitó fue lo que decía Spagnuolo, pero se preservó a sí mismo. En ningún momento se niega de manera contundente, tajante o rotunda que la voz de Diego Spagnuolo sea la de él mismo. Así que habrá que ver qué acogida tiene esta presentación en una causa en la que, como decías vos, Gato, la Fiscalía solamente tomó las grabaciones como noticia criminal. Cuando estas grabaciones tomaron estado público y un abogado las presentó en el expediente, lo que la Fiscalía dijo es: podemos estar ante un eventual delito, habremos de investigar. Y a partir de ahí se lanzó una investigación que en el día de hoy incorpora un testimonio muy importante, porque es el de un imputado que, lejos de decir yo no tengo nada que ver, dijo yo cumplía órdenes. Y es el primero. Cuando se rompen los pactos de silencio, uno sabe el momento exacto, hoy, pero no sabe cuándo termina esta catarata de confesiones que pueden haber en los próximos días. Y a todo esto, Ariel, durante el día viernes trascendió mucho informaciones que iban y venían en cuanto a allanamientos a la oficina que pertenecía a la ex funcionaria del Ministerio de Economía, Calvete, que está muy comprometida también en esta causa, que sin embargo el juzgado y la Fiscalía han desmentido. ¿Qué pasó? Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, que tuvo que renunciar a su cargo en el Ministerio de Industria porque cuando la allanaron le encontraron $700.000, porque aparece hablando con su padre de asuntos aparentemente vinculados al robo en Andis. Se fue del ministerio, pero no le habían allanado la oficina. El día viernes empezaron a haber rumores desde adentro del ministerio que indicaban que había un allanamiento. Pregunté en el ministerio qué significa esto, qué orden vieron. Nadie había visto ninguna orden. Lo que vieron fue a un grupo de aproximadamente 10 personas vestidas de traje que ingresaron al que había sido el despacho de Calvete. Algunos decían tenían elementos como detectores de metales, cosas por el estilo, pero en rigor no parecían ser policías, más allá de que alguno balbuceó que lo eran. Pregunté en fuente judicial, ¿se dispuso un allanamiento en el despacho de Ornella Calvete? Me dijeron que no. Pregunté en fuente policial, ¿a ustedes le dieron la orden, el fiscal Picardi o el juez Casanelo? Me dijeron que no. Motivo por el cual la duda quedó instalada. ¿Qué fue lo que pasó el viernes en el despacho de Ornella Calvete? ¿Hubo un operativo de limpieza? Bueno, esto es grave y por supuesto se va a investigar en el marco de este expediente. Las respuestas todavía no están, pero sabemos que lo que no hubo fue un allanamiento ordenado en el marco de la causa Andis. Es decir, que esa posibilidad está descartada y por eso es que pareciera ser que alguien quiere borrar evidencia. Y arrancamos con el último bloque de Agenda Propia con el invitado prometido, con Daniel Rosato. Muchas gracias por estar acá. Daniel es el presidente de Industriales Pymes Argentinos, de IPA, una asociación que nuclea justamente a titulares de pequeñas y medianas industrias que están un poco en el ojo de la tormenta en estos últimos días, porque nos venimos enterando ya desde que comenzó el gobierno de Milei, pero con un recrudecimiento importante en los últimos meses, de cierres sistemáticos de pequeñas y medianas empresas con consiguientes despidos, porque entendemos que es el principal generador de empleo en la Argentina, la industria pyme. ¿Cómo están viviendo la política del gobierno de Milei en el cotidiano de los pequeños y medianos empresarios? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estamos viviendo una situación muy crítica, y lamentable, triste, ¿no? Porque la verdad que muy triste, porque la Argentina tiene un gran poder para el desarrollo industrial, un gran espacio en los cuales las pymes podríamos desarrollarnos industrialmente y crecer
y a través de este futuro que tiene el país del sector energético, ¿no? De la mano del petróleo, gas, minería, de estas grandes inversiones que se están haciendo, pero realmente es decir, la falta de, no digo una política, un modelo industrial que no tenemos en el país hoy, hace de que estemos atravesando un proceso muy recesivo. Primer lugar, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la pérdida del poder de compra de los trabajadores, hace de que la producción nacional venga cayendo permanentemente. Una falta también de no entender, no escuchar a un sector que genera el 70% de la mano obra del país, de no escucharlo, no prestarle atención, porque mire que nosotros desde IPA hemos pedido 3 veces reunión con el ministro Caputo. ¿Y? Nos derivó en un momento al secretario PYME de la Nación, que nos recibió, pero no, realmente tuvimos una reunión con él, pero no pudo darnos ninguna solución, porque ¿dónde radica el problema? En la competitividad. Entonces, y por último, nos deriva al secretario coordinador de la producción, Pablo Lavigne, quien directamente dijo que no nos podía atender. Directamente dijo, no los puedo atender. Y la verdad que nosotros no vamos digamos, lo que queremos es una reunión necesaria para plantearle algo concreto, qué es lo que necesita la Argentina para poder comenzar a producir, para reactivar la producción nacional, y también qué es lo que necesita hoy como medida urgente, que estamos a fin de año, en un momento donde las pymes no cuentan con financiamiento, con créditos blandos, donde están sosteniendo, la gran parte de las pymes están sosteniendo la fuente de empleo que ya no las pueden sostener más porque ya las reservas se acabaron, pero necesitan financiamiento. Es decir, algo hay que hacer, pero no hay interés realmente en darnos, en atender la problemática industrial pyme. Bueno, financiamiento incluso para pagar el aguinaldo, ¿no? No exactamente, es que estamos hablando de plata para ampliar. No, esto es para no, ampliar, no, si digamos todos los sectores, el 80% de los sectores de industria está en caída, está recesivo, están con menos 20 y muchos por debajo del punto de equilibrio están vendiendo. Es decir, la caída en las ventas en los supermercados lo escuchamos todos los días, es decir, vienen con caídas de 0,8, 0,7% mensual, es decir, desde que empezó de noviembre de 2023 a la fecha, de un 30 a un 50% fueron la caída de las ventas. En los productos de primeras marcas fue más. Reflotaron segundas y terceras marcas, pero la caída es fuertísima. Yo digo, no, aparte de escuchar los comentarios, los reclamos de todo el sector industrial, de los diferentes sectores de industria a nivel nacional, yo soy industrial, tengo una metalúrgica y tengo una fábrica de papel, vendo producto de consumo masivo en todo el país, y en el país los vendedores me dicen, esto es imposible, no se puede aguantar más. Es decir, no solo por la caída de ventas, sino hasta también tenemos, que esto vamos a hablar ahora, las importaciones. No solamente son desleales, sino que tenemos un gran contrabando por la frontera, Brasil, Paraguay, Bolivia, donde eso perjudica también en todas las provincias fronterizas la competitividad. O sea que hay una política que podríamos decir que deliberadamente es un industricidio, es la búsqueda de destruir la industria nacional, porque al mismo tiempo que se baja el consumo, se bajan los salarios, se impacta negativamente sobre el mercado interno, al mismo tiempo se ahoga financieramente a las empresas, fundamentalmente a las empresas industriales, y se habilita la importación, o sea, esta competencia desleal que por un lado importación formal, pero por otro lado es contrabando. Este escenario, ¿hacia dónde nos lleva, Daniel? Bueno, esto claramente ya está, si las señales están, ¿no? Es decir, 28, 30 empresas por día, que están cerrando
cerraron... Es un dato, no es una exageración lo que está diciendo. No, 28 empresas por día. 19.600 empresas cerraron según datos SRT, son datos oficiales que dan la SRT, desde noviembre de 2023 hasta agosto del 2025. Hay que ver los datos de septiembre y octubre, ¿no? Que a nosotros nos está dando un poco más de 28, claro. Pero no importa, pero los datos reales que dicen, 313.000 puestos formales se han perdido. Formales se han perdido. Quiere decir que con estos datos, el gobierno, vemos que no hay una reacción, es decir, no hay un espíritu de decir, bueno, a ver, tenemos que preservar la industria pyme. Es decir, no hay mejor ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo, puede ser importantísimo, de importancia de nuestro patrimonio, parte de nuestro patrimonio que es la industria. Es decir, en la época de pandemia, ¿por qué, gracias a que teníamos algo de industria, pudimos no estar aislados del mundo? Es decir, ¿por qué? Porque teníamos una industria que nos autoabastecía de alimentos, de bienes, de insumos, que nos sirvió muchísimo para poder sobrevivir esa pandemia. Cierto. Daniel, vos haces, y ahora lo retomás, un círculo interesante, un círculo virtuoso entre pymes que trabajan con el mercado interno y la caída del consumo repercute en efecto en la venta de las pymes y finalmente en el cierre de muchas de ellas y el despido de trabajadores. Pensando en esto que decía Cachorro en el primer bloque sobre reforma laboral, ¿el problema entonces termina siendo el salario y la capacidad que tienen los trabajadores de consumir? La verdad, es una pregunta porque entre los planteos que hace el gobierno como caballito de batalla de la reforma laboral es que es algo que va a beneficiar a los empresarios, que de esta manera sí es más fácil contratar y es más fácil en algún punto pagar menos si es necesario y despedir a menos costo, va a ser más fácil también contratar personal. ¿Esto es algo que las pymes realmente necesitan? No, son dos cosas diferentes. Es decir, a ver, la pérdida de la situación sobre el cierre de empresas tiene que ver con la falta de consumo, ¿no? Es decir, tiene que ver con que el trabajador tiene hoy un salario muy bajo, ha pedido poder de compra, y esto lógicamente arrastra todo el resto. Es decir, si hoy un trabajador ganara el triple de lo que hoy está ganando, seguramente habría consumo. Claro. No hay pyme sin mercado interno y no hay mercado interno sin pyme. Exactamente, pero esto es claro, todo, no es que ser economista para entender esto, ¿no? Es decir, todos sabemos de que cuando los trabajadores ganan bien, consumen, todo eso se vuelca al consumo, el trabajador consume. Gasta, compra en los supermercados, alimentos, viene insumo, viene. Entonces, esto es lo que mueve, digamos, de alguna manera el mercado interno, la economía. Por otro lado está el mercado externo, ¿no? Es decir, pero acá claramente nosotros tenemos que atender, o digamos, necesitamos que el gobierno lleve adelante un modelo industrial que tiene que ver con, nosotros presentamos desde IPA el RIPI. Lo mismo que el RIGI, pero el RIPI, que es para las pequeñas y medianas industrias. Eso es un paso, no es la solución del todo. ¿En qué consiste el RIPI? El RIPI consiste en bajar los costos impositivos. ¿Sí? Tenemos impuestos muy distorsivos que hay que corregir, como ingreso bruto, como impuesto al cheque, no existe en ningún lado, solo en Argentina. Después hay un montón de costos heredado de Cavallo, ¿no? De la crisis de 2001. Exactamente. Y después hay un montón de costos ocultos que nadie los ve y que solamente la pyme los tiene. Claro. El otro día leía que Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, justamente estaba lanzando algo parecido, que era un nuevo esquema tributario, un nuevo esquema de beneficios y de promoción de las pequeños comercios, le decían Mama and Pop Store, como los negocios de mamá y papá. Y bueno, es eso, ¿no? Digamos, darle un poco de fomento a lo que van a generar laburo en tu ciudad. Estados Unidos, en Nueva York. Y vos decís, era el socialista que venía a destruir, y lo que está haciendo bajando el impuesto para las pymes. Esta es otra de las cosas que tampoco cuesta entender, ¿no? Un gobierno que respeta y admira a Estados Unidos, a Norteamérica, a Trump, al presidente Trump. El presidente Trump convoca a las cámaras industriales para decirle qué necesitan, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hicieron? Subieron los aranceles contra la competencia desleal con China. Proteccionismo. Una solución. Punto. Se terminó. ¿Qué negocia Estados Unidos con Argentina? Nos venden
porque realmente así, arancel, nosotros cero, porque en algunos casos, el caso del sector automotriz es cero, nosotros incrementamos las importaciones en el sector automotriz más del 150%. Hoy tenemos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, plantas automotrices que están semi-paralizadas porque no tienen ventas. General Motors Miles va de a puestos anunciar de- el despido de trabajadores. Bueno, miles de puestos. O la planta de Whirlpool en Pilar, por ejemplo. Bueno, eso es lo que es la línea blanca, porque China, ¿qué hace? Estratégicamente dice, no manda el acero crudo a Argentina, sí, pero sí lo está mandando el acero a través de ¿qué? De los electrodomésticos, a través del sector automotriz, a través de los fabricantes de galpones, de estructura, que es todo acero. El propio Pablo Roca salió a quejarse por Y bueno, esto. justamente, Claro. Porque dice, no manda el acero crudo, que eso sí tiene Argentina regulaciones para proteger un sector como No te lo manda de el que otra maneja manera. Roca, ¿no? Techín, que lo domina, Techín sobre todo, me imagino, ¿no? Claro. Pero te lo saltea o te hace como, no sé, sería dumping eso, o no sería una estrategia de Sí, dumping. no, pero precio dumping, es más o decir, menos, ¿no? China tiene los precios subsidiados, Claro, porque claro. China ya está autoabastecida. China ya se fabricó todo el acero que necesita, para hablar algo Sí. para que se entienda, ¿no? Es decir, ¿qué necesita China? Exportar. Claro. ¿Qué le pasa a China ahora? Estados Unidos le puso las barreras. Claro. Es decir, lo tiene las importaciones de Estados Unidos de China están controladas, no son abiertas. Y así pasa con Europa. Con el mundo en general. Con el nosotros. mundo. O sea que estaríamos hablando de dos temas que son de profunda significación. Una, el modelo de desarrollo productivo del país. Pareciera, por lo que se describe, una vez más, comprobamos que hay una política deliberada de destrucción del mercado interno y de solamente promover un desarrollo económico basado en las exportaciones del extractivismo, basada en el extractivismo, petróleo, gas, minerales, litio, agroexportador, que no genera mano de obra ni fortalece el mercado interno. Y por otro lado, una intervención del Estado dirigida a fortalecer al sector financiero. De los últimos informes que da el INDEC del nuevo Moreno llamado La Maña, que indica que crece la economía en la Argentina, el único sector que crece es ese sector La intermediación extractivista financiera, sí. y la intermediación financiera. Pero por otro lado tenemos un Estado que se dice que no debe intervenir, y comprobamos que las economías que se desarrollan con potencia en el mundo, el caso de Estados Unidos y el caso de China, están implicando, demuestran una fuerte intervención del Estado para promover modelos de desarrollo que fortalezcan a esos países. Esta es la antítesis, sería la antítesis de lo que Milei está haciendo aquí. Sí, fíjate que funcionarios, justamente hablando de Pablo Lavigne, ¿qué dijo Pablo Lavigne? Dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Claro, exacto, no se necesita un plan industrial. Exacto. Un funcionario, que nosotros le pagamos el sueldo. Ese que no se quiera reunir con ustedes. Nosotros le pagamos el sueldo, ¿no? Bueno, que no se quiere reunir. Dice eso. Entonces, eso es preocupante. Es decir, yo como industrial tengo una empresa que ya tiene 80 años, que viene de mi papá, la metalúrgica. Yo no puedo resignarme, no puedo aceptar que un funcionario nacional diga semejante barbaridad. Que vaya contra, eso es ir contra la industria. Yo no sé si decir que el gobierno quiere destruir la industria, me cuesta creerlo, decir cuesta, ¿no? Porque es un gobierno, tiene que gobernar para todos los argentinos, para el bienestar, pero decir eso es muy lamentable. Y yo creo que, la verdad que creo que hasta ese funcionario habría que pedir la renuncia, por decir lo que dice. Vos promoviste y desarrollaste Industriales Pyme, y para hacerlo me consta, porque como representante de los trabajadores me has invitado en reiterados congresos con una visión muy clara respecto de la unidad entre Industriales Pyme y trabajadores
para construir una fuerza que permita incidir en un escenario político distinto. ¿Cómo ves ahora esta posibilidad en un escenario de tanta agresión, esta articulación entre organizaciones PYME y organizaciones de los trabajadores para poder ponerle freno a esta situación? Bueno, yo creo que es fundamental la unidad y el consenso es una de las bases de los mejores acuerdos que podemos llevar adelante en un momento de crisis como esta, ¿no? Ya sea por la reforma laboral, porque fíjate que la reforma laboral tiene que ser una reforma donde ganemos todos. ¿Por qué pensar en que se puede perjudicar un trabajador o que se perjudique un empleador? Hoy, yo le digo, los trabajadores, lo que falta es seguridad jurídica. Hoy un trabajador está indefenso, desprotegido totalmente, con esta ley que hoy tenemos también. ¿Por qué? Porque hoy cierra una empresa, como están cerrando muchas, porque no sabemos de aquellos que quedan en la calle sin cobrar un peso de indemnización. No cobra un peso de indemnización al trabajador. Lo va a cobrar, si lo cobra dentro de 5, 6 años, cuando sale el juicio, el remate. Los trabajadores están indefensos. Un trabajador cuando se jubila recibe un apretón de mano, una medalla, una comida y nada más. Y una jubilación mínima de 340.000 claro, pesos. Nosotros desde IPA, no sé, ¿te acordás, Cachorro, que, bueno, hace tiempo, porque hace como 4 años, habíamos presentado un proyecto de que estamos consensuando con los sindicatos industriales, con los gremios, los sindicatos industriales, creo que te lo habíamos mandado también, donde hablaba de que una ley, un proyecto, donde el trabajador, el PYME, aporta una cuota mensual a un fondo que puede ser una caja de ANSES, para que el trabajador tenga de alguna manera su indemnización a disposición, ya sea despedido o que se quiera retirar de la empresa, también cobra su indemnización. Y si sigue toda su trayectoria laboral, tiene acumulado un fondo, que es un ahorro forzoso, en esa caja, que lo dispone en el momento de jubilarse. Y si es un premio, es para ser un premio importante para ese trabajador. Si no solamente es el apretón de mano. Lo que decimos que eso es darle seguridad jurídica, pero ¿cuál es el problema de una PYME? Eso es, la industria del juicio existe, es verdad. Quienes somos PYME sabemos que eso existe, se puede corregir. No es todo, es un porcentaje, pero afecta a las pymes industriales. Eso se puede corregir, pero eso no hace falta. Se puede corregir dando beneficios a ambas partes. Si lo que queremos es armonía, nosotros tenemos que consensuar con los gremios, los representantes, los trabajadores, llevar adelante un plan con armonía, sustentabilidad y que realmente sirva para que el trabajador pase lo que hoy tendría que estar pasando, que tenga un sueldo realmente digno, porque cuando se habla de un sueldo de 300, ¿quién puede cobrar? Eso es una mentira. Que le permita consumir y poner la rueda en movimiento, ¿no? Eso es una mentira. Esto que me decís, o que nos contás, y le contás a nuestro público que hay funcionarios que no quieren recibir PYME, me hace recordar a determinados empresarios PYME, a los que piensan en el mercado interno, a los que piensan en esta relación armoniosa con los trabajadores, como vos estás describiendo. Me hace acordar que el otro día en la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde los representantes empresarios de la UIA, de CAME y de la Asociación de Empresarios Argentinos, que son las asociaciones empresariales que invita el gobierno a ese ámbito, se ofendieron porque yo les dije que era un sector de representación empresarial que excluía a otros. Y rápidamente me dijeron, bueno, los representantes de los empresarios los elegimos nosotros. No, los elige el gobierno, le dije yo, y excluye a otros. Ahí me parece que hay un tema que necesariamente me lleva a preguntarte,
¿Cómo reforzar esta incidencia de esta dispersa representación de organizaciones pymes que le facilita al gobierno y a los sectores más concentrados de la economía expresados en AEA y en la UIA y en CAME tener una hegemonía en la representación que convalida un proceso, una política económica de destrucción del mercado interno, al mismo tiempo que aísla y socava la capacidad de influencia de otras muchas pymes que no están representadas en ningún ámbito oficial, es más, que los rechazan. Bueno, hay que separar un poco lo que es la grande empresa de las pequeñas y medianas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos pretender que las grandes empresas haya una representación por las grandes empresas que a las pymes también. Si de eso hay que separar por una cuestión natural, también hay intereses cruzados, ¿no? Las grandes empresas, muchas son formadoras de precios, tienen intereses, hay intereses diferentes en cuanto al mercado externo, a las importaciones, hay condiciones diferentes, beneficios que tienen las grandes empresas que las pymes no pueden tener. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una gran empresa tiene espaldas para llevar adelante o aguantar este proceso, una pyme no, porque no tiene esa espalda económica para poder sostener los sueldos, los salarios por mucho tiempo. Entonces, lo que sí, yo creo, y te voy a ser totalmente franco, creo que hay mucho temor en las pymes. Hay mucho temor de hablar, de exponerse, ¿sí? Si lo que se dice en la mesa chica no se dice hacia afuera, se cambia un poco, pero no los culpo, no los culpo porque creo que hay cierto temor por la empresa, es decir... ¿Temor a qué? ¿A represalias? Sí. ¿Temor a...? Sí. Pero por parte de yo creo que sí, creo que sí, y no los culpo porque cada uno cuida lo suyo y realmente hay casos y experiencias, ¿sí? Yo cuando en un momento tuve que afrontar el tema de las ART, de los juicios de las ART, los juicios caían sobre las pymes y las ART se hacían a un lado, que es lo que va a pasar ahora, dentro de poco, si esto sigue así. Me acuerdo que yo me opuse, hicimos manifestaciones frente al Congreso, fuimos un grupo de pymes pidiendo justamente terminar con la industria de juicio por los juicios de las ART, y tuve consecuencias. Que era lo que no cubría la ART, no era la industria del juicio, era la ART que se exactamente en la protección. Claro, porque al correrse la ART, los abogados van contra la empresa, no había otro. Una última cosita te quiero preguntar, Daniel, porque ya estamos apretados por el tiempo. ¿En qué medida debería haber una reforma impositiva segmentada para que los beneficios de un quite de impuestos sean sobre las pymes, pero los sectores, los millonarios y bimillonarios, las grandes empresas o los grandes sectores financieros deban pagar más? La segmentación es una respuesta en los distintos ámbitos de la política y particularmente en el impositivo a un esquema tan desagregado y disperso en cuanto al sistema productivo en la Argentina. Bueno, yo creo que la segmentación hay que considerarla, es importante porque no es lo mismo una empresa que factura 100 millones al año que otra que factura 100.000 millones al año, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí es donde hay que procurar buscar que esa pequeña empresa obtenga otros beneficios impositivos para hacerla más competitiva también. Hay algo que también yo lo escuché a Guillermo Michel, que están llevando adelante justamente una reforma impositiva para las pymes, que puede ser una solución, hay que ver, pero entendemos de que acá la reforma impositiva fragmentada, la reforma impositiva
la baja de impositiva es un hecho, es una realidad que hay que llevar adelante porque es imposible que la industria pueda competir en estas condiciones, ¿no? Bien. Lo invitamos a Daniel para cuando, porque en un par de semanas vamos a estar hablando de la reforma impositiva, seguro. Seguro. Bueno, Daniel, muchísimo, nos acabó el programa. Gracias a usted. Interesantísima tu presencia, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por... El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? La vez pasada yo fui a un congreso en Venezuela, eran todos marxistas. Había en el Hotel Hilton 2.700 con camisas rojas del Frente Farabundo Martí. Y estaba el secretario de la CGT de Cuba y me llaman a mí para que le explique el peronismo. Le digo, mire, burro viejo no agarra trote, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a entender. Porque yo para ustedes soy fascista. ¿Sabe qué? Soy fascista, estoy contento y viva la pepa. Pero ustedes nunca van a entender el peronismo. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen, no tienen rostro,
no tienen acento, tienen offshores, apellidos y blindaje, y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si desprecias al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca
nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.